Alejandro, pues es todo un placer estar contigo hoy platicando sobre Bardo. Y bueno, mi primera pregunta es sobre una de las secuencias más importantes dentro de la cinta, más impactantes, que es sobre la que sucede en las calles del centro de la Ciudad de México, y nos muestras a personas desaparecidas y de alguna manera nos las muestras siendo ignoradas, tal como sucede en la realidad. Sí, sí, yo creo que es una forma que traté de abordar algo tan complejo, tan irritante, eh, tan inentendible por la cantidad de desaparecidos, que son ya 120,000 desaparecidos sin explicación, en una democracia, que traté de, en unos breves instantes, con imágenes, hablar un poco de lo que creo que todos los mexicanos compartimos, ¿no? Que es esa incertidumbre y el miedo y la indignación y el delirio que esto representa, ¿no? Entonces, sí, creo que intenté decirlo de una forma que abriera la posibilidad de que cada uno lo interpretara de la manera que quisiera. También, bueno, aparte que nos muestras aspectos que nos recuerdan a la realidad actual de México, también ahondas un poco sobre la historia. Y creo que lo haces de una manera como si fuera un cierto peso. ¿De qué manera tú desarrollas esto? ¿De qué manera interpretas el haber nosotros a lo largo de los años haber concebido la historia y también pues estas consecuencias que sigue teniendo sobre los mexicanos? Sí, hay un par de eventos como la conquista, ¿no? Somos un país conquistado, somos un país mestizo, somos un país cuya esa herida está aún abierta, ¿no? Que estamos todavía asimilando, que hay un debate eterno de lo que se ganó y de lo que se perdió. Y esa balanza que es imposible todavía de obtener o de reconocer o de liberarse o de integrarla. Y hay la invasión americana o la situación del narcotráfico, ese tipo de cosas, tanto del pasado como del presente o como inclusive del futuro que teme esta persona que un día nos compre una corporación, parte del país. Todos estos comentarios obedecen a cosas que creo que todos los mexicanos estamos de alguna forma afectados o impactados, aunque no haya sido nuestro tiempo, porque esto a través de nuestros ancestros se ha venido como un lineaje del que nos ha definido, ¿no? Con nuestras incertidumbres, nuestros miedos, nuestros corajes. De alguna forma estas historias también son parte de nosotros y en eso nos identificamos. Entonces traté de abordar desde las cosas más íntimas y personales hasta estas cosas que son históricas, en donde juega la imaginación, pero que de alguna forma trato de retratar emocionalmente lo que significan para mí o lo que han significado y lo que creo significan también posiblemente para millones de mexicanos, ¿no? ¿Había de alguna manera, no sé, alguna línea o algún limitante que tú te hayas puesto justamente al abordar estos temas de la realidad de México? No, en realidad yo trataba de ser como fiel a la esencia de lo que, por lo menos desde mi punto de vista y perspectiva, podía yo arañar, ficcionar para poder arañar la realidad, ¿no? Y algo muy importante, ¿no? Siempre abordarlos con el sentido del humor, porque son temas tan complejos y tan dolorosos que si no hay humor, no entran, ¿no? Es como el humor es como el aceite, ¿no? Para cocinar, o sea, si no se quema todo. Entonces el humor para mí fue muy importante, porque el humor es una cosa muy seria. El humor permite realmente penetrar de alguna manera, llegar más a la verdad, porque se aligera y se puede ver una verdad con más perspectiva, y con una luz. Entonces creo que todos estos temas los trato con un sentido del humor, en donde me burlo mismo de las heridas que tenemos y de mí mismo también. Solamente por el hecho de intentar llevar a cabo o hablar de algo que es casi imposible de hablar. Entonces, de alguna forma creo que me divierte esa forma de tener el sentido del humor dentro de la película. También hay espacio para hablar sobre la paternidad y esto me llama un poco la atención porque de pronto a lo mejor son malas historias que vemos reflejadas en las pantallas que hablan sobre la maternidad, donde se hace una reflexión y son menos las que se hacen sobre la paternidad. ¿Qué era importante para ti resaltar de este tema? ¿De la paternidad? Bueno, yo creo que creo que Silverio Gama, el personaje, está como una especie de adentro, en medio de dos panes de un sándwich, ¿no? Está en medio, o sea, es por un lado él añora al padre que perdió y por otro lado el padre que se ha convertido, con adolescentes que llegan y proyectan y reflejan en él cosas que lo retan. Entonces creo que ser padre o ser hijo es una condición. Creo que todos somos hijos de alguien, no todos somos padres de alguien, pero creo que la paternidad es algo que nos une a todos los seres humanos y la relación con la paternidad
en este caso. También exploro la relación con su madre y la maternidad, ¿no? En este caso con Silverio y Lucía, su esposa. Pero si me hablas de la paternidad, pues creo que es ese reflejo que hace su padre hacia arriba y sus hijos hacia abajo, ¿no? De pronto nos convertimos en esa parte de en medio, proyectado por esas dos realidades, ¿no? Alejandro, ayer hablabas un poco sobre que tuviste que tener coraje para hablar sobre para realizar el guión de esta cinta. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que es una película que es cercana, muy personal, me requirió una introspección y siempre de alguna forma el tener esa vulnerabilidad para poder expresar lo que sientes, lo que piensas. Y de hecho, rendirte ante ideas que antes tenías y ya no tienes y liberarte de todo eso, siempre finalmente es un ejercicio que requiere valor, requiere honestidad, requiere profundidad, ¿no? O sea, no es natural. Creo que llega una edad donde te permites o te puedes tener el bagaje emocional y la madurez para poder hacerlo, ¿no? Y me llegó a mí en este momento, pero es un proceso que sí implica, no estás de alguna forma manufacturando algo externo, sino estás trabajando con un material interno. Entonces siempre requiere, ¿no? Valor. ¿Cómo fue volver a filmar en México? ¿En qué te encontraste? O sea, de Amores Perros a ahora, 2 décadas después, ¿qué México te encontraste? Bueno, creo que es un México que ha cambiado muchísimo en 20 años. Las calles que yo dejé ya no existen y la persona que yo fui ya tampoco existe porque todo evoluciona y todo es impermanente, afortunadamente. Entonces pero al mismo tiempo la esencia es la misma, ¿no? Es como digo que es encontrarte un viejo nuevo amigo, ¿no? O sea, lo ves 20 años después y parece que han pasado un minuto y sigue con esa misma confianza y esa misma intimidad y no se ha perdido nada, pero ha cambiado mucho. Y eso fue el encuentro, ¿no? El encuentro de ese encuentro. Y es parte de lo que la película es. Entonces, mientras estaba filmando la película, había una experiencia meta, un espejo en el espejo. ¿Aún habrá más historias que contar sobre México, sobre todo lo que envuelve el ser mexicano o sobre lo que es el escenario mexicano? No lo sé todavía. Voy a tener que dejar un espacio y a ver si aparece otra idea. Perfecto. Pues Alejandro, enhorabuena por tu trabajo. Gracias por Bardo y gracias por esta conversación. Muchísimas gracias. Invito a la gente al cine, a que vayan al cine a verla, que es importante verla en las salas, porque es una experiencia inmersiva y sensorial cinematográfica. Ojalá que acudan al cine. Los invito. Muchas gracias a ti.